pasaron el tiempo, ¿verdad? Era necesario de que yo les diera esta clase, o vamos a trabajar tal vez unos 15, unos 45 o 50 minutos, pues para que vayan a descansar. Este, es necesario decirlo porque es un tema muy importante y es un tema que les va a entrar al examen. Es la Agenda 14, ¿verdad? La Agenda 14, y están dos temas importantes ahí, que es la macroeconomía, que ese ya se los impartí, y la microeconomía, ¿verdad? Que es lo que voy a explicar ahorita, ¿verdad? Tanto eh, una rama como la otra son importantísimas, y la parte toral de todo esto en esta clase es qué factores caracterizan o determinan una incidencia de la microeconomía o la macroeconomía en las relaciones económicas internacionales. Eso yo lo decía la vez pasada. En este caso de la microeconomía también, ¿verdad? Es básico manejar la misma temática, pero con distintos sesgos, por decirlo así. Porque la macroeconomía es una cosa muy, muy amplia, ¿verdad? Muy general, en todo caso, que de alguna manera todos esos elementos que están dentro de la macroeconomía son determinantes en esas relaciones, en las relaciones económicas internacionales, pero más específicamente en el comercio internacional. O sea, en todo caso es el comercio internacional que nos interesa, porque las relaciones económicas internacionales evidentemente son amplias, pues son grandes, pero aquí específicamente eh, son dos aspectos muy importantes que nos tiene puestos en la discusión, en el debate, en la investigación, que es los factores que caracterizan o determinan la incidencia de la macro o la microeconomía, o qué relación hay entre la macroeconomía y el comercio internacional, ¿verdad? O la microeconomía. Entonces, eso es lo que hay que destacar aquí en esta clase. Por eso yo no quería dejarla así sin explicarlo, porque es bastante complicadito. Entonces, la microeconomía es la ciencia que estudia básicamente los ingresos individuales de cada persona, el estado económico de cada familia, ¿verdad? El comportamiento de los sectores económicos en la economía nacional. No estoy hablando de macroeconomía, estoy hablando de microeconomía. ¿Estamos claros? Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta esa característica. Ahora, los factores vienen siendo, de alguna manera, los factores vienen siendo de alguna manera eh, cierta relación que hay entre el factor productivo, el factor producción y los factores productivos y las variables económicas. Entonces, porque vos vas a encontrar variables, eh, la variable precio, por ejemplo. La variable precio en el mercado nacional, ¿cómo impacta el comercio internacional? O los precios de los hidrocarburos a nivel internacional, ¿cómo impacta a la economía doméstica? Eso es muy interesante.
Entonces, pero quiero que quedemos claro en algo, que cuando hablamos de microeconomía estamos hablando de una situación eh, pequeña, por decirlo así, pero grande en el sentido económico, que es parte del estatus económico de una nación. La economía familiar, por ejemplo, el transporte, el gasto público. La vez pasada yo decía, y yo lo recuerdo muy bien, no sé si ustedes anotaron algo ahí, cuando hablaba de la macroeconomía, digo yo, la macroeconomía tiene un indicador económico muy importante que se mide la relación entre la macroeconomía y el comercio internacional. Y yo se los decía a ustedes. Si yo les pregunto a ustedes, quién sabe si se acordarán, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cuál es ese indicador económico? El Producto Interno Bruto. Acuérdense yo esa clase que se las di. ¿Verdad? El Producto Interno Bruto es un indicador, es un registro contable que determina las entradas y las salidas en una economía determinada de un país, pero es una variable económica dentro de la macroeconomía que determina esa relación entre la economía local, llámese una empresa con economía de escala, como en la clase que yo les explicaba la vez pasada, y, y el comercio internacional. El Producto Interno Bruto se puede calcular de diferentes maneras, pero la forma más común de calcular el Producto Interno Bruto es PIB es igual a producción, ¿verdad? Gasto público, este, o sea, PIB es igual a producción más gasto público más exportaciones menos importaciones. Ahí se calcula el PIB. Entonces, y ahí va a determinar cuánto es el PIB, el Producto Interno Bruto, en un tiempo como una variable importante desde el punto de vista macroeconómico. Ahora, si lo vamos a ver, otro aspecto que tiene incidencia en las relaciones económicas internacionales, y en este caso el comercio internacional o comercio exterior, vamos a ver el... Permítame, muchachos.
Ya, disculpe, muchacho. Aló. Disculpe, muchacho, que estaba atendiendo un asunto aquí. Ok, entonces, estaba diciendo lo siguiente, ¿verdad? De que la parte importante en las relaciones económicas internacionales tiene que ver con los impuestos. El impuesto es otro factor determinante en las relaciones económicas internacionales. Como un concepto micro de la economía nacional, ¿verdad? Un concepto micro de la economía nacional. ¿Por qué el impuesto? Porque de alguna manera eh, las personas, hay unos datos interesantes acá. Voy a compartir algo acá para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Tengan una idea más o menos. Aquí, más o menos acá. Por donde tengo el precio, aquí está el precio. No, aquí tengo el precio. ¿Ah? Aquí tengo el precio, lo voy a agrandar un poquito para que más o menos ustedes vean qué importancia tiene para algunos países el, el impuesto. A eso me refiero, ¿verdad? Los impuestos que pagan las personas eh, este, en relación a los gastos, el gasto público que está dentro del esquema del PIB. eh, tenemos, tenemos acá en la, im- ya por ejemplo, aquí dice que en la India, dice la creatividad al límite en la recaudación de impuestos, dice. Tiene un tatuaje, pague por él, dice. En Estados Unidos, en Arkansas, dice, está en discusión el cobro del 6% extra en el impuesto especial, ¿verdad? Especial por tatuaje y piercings. Esa es la parte importante, que ya van a comenzar a pagar impuestos por tatuaje. Pero ese es lo que yo quiero dar a entender, no importa si esto es irónico o causa admiración, causa, digamos, reproche, no sé, cualquier gesto puede causar. Aquí tenemos en Bucarest, Rumania, las personas que ejercen de adivinos deben pagar impuestos del 16% sobre su ingreso en Rumania. Lo que nosotros llamamos aquí brujo. ¿Verdad? Entonces, es decir, voy a presentarles otro aquí, otra parte aquí. Aquí está este. Por ejemplo, en Japón están discutiendo el cobro de un impuesto especial a los hombres solteros y físicamente agradables. La propuesta supone la reducción del impuesto a aquellos que no son tan agradables. Interesante eso, ¿ah? Entonces, esa es parte, yo para variar, pues,
dice que mientras en Maryland se cobra por el número de inodoros que hay en tu vivienda o negocio, en 40 estados se cobra un ingreso de tránsito a los deportistas profesionales que obtienen un ingreso por la actividad. Eso es microeconomía, muchachos. Eso es microeconomía. Entonces, cuanto más actividades individuales haga el impuesto como una variable microeconómica, determina esa relación a nivel de comercio internacional, porque estás pagando un impuesto. Y en la medida que pagas un impuesto, porque eso se da en relación a lo que vos pagás y se vuelve y se transforma en un concepto importante para pagar la deuda externa, porque los países pagan deuda externa. ¿Me explico? Entonces, en la medida que se recaudan impuestos, entonces se van pagando, se van saldando la deuda externa, por ejemplo. La deuda externa todos los países lo tienen, ¿verdad? Y así es como se van determinando todas esas relaciones que hay entre lo que es el concepto de los factores microeconómicos y corresponden a un concepto, corresponden a un capital económico importante a nivel de comercio internacional. A medida que se pagan pues los impuestos. Yo te voy a decir lo siguiente, si vos pagas impuestos, el Estado paga la deuda externa. Si vos pagas impuestos, el Estado abre una brecha más importante en el comercio internacional a través de los tratados de libre comercio, se vende más carne, se vende más frijoles, se vende más azúcar, en la medida que vos, el factor trabajo también, el factor es muy importante, como un factor microeconómico en la relación que hay en el comercio internacional, porque en la medida que vos hay hombres trabajando en una determinada economía, entonces se van desarrollando más lo, los, los lazos comerciales con los países, pues, ¿no? O sea, si una determinada empresa, X empresa, dice, vamos a tener por meta de producción este año tantos toneladas, tantos quintales de algo, entonces hacen que los trabajadores que están trabajando en esa empresa, pues se dediquen a producir un poquito más a ritmo acelerado y están trabajando en función de la, de la forma como va a elevar esa productividad en el desarrollo de la empresa, el factor trabajo y el factor tecnológico también es muy importante. ¿Estamos claros, César? Seidi, ¿hay preguntas? Sí, profe. No, claro. Ok. Voy a tener que estimular los que se conectaron hoy, porque con los que no se conectaron es como que no les interesa. Pero ni modo. Ahí lo vamos a ver en el examen. Entonces, pero sí, los que se conectaron hoy, pues está bien, correcto. Está muy bueno, pues. De hecho, yo le iba a impartir la clase, se conectaran o no, pero los que se conectaron, felicidades, pues, porque están no importa, ¿verdad? Lo prohibido para nosotros es dar la clase los sábados, pero yo le pregunté a la decana, ¿la puedo dar en la tarde, profesora? Sí, me dice, en la tarde, porque además están virtual los muchachos. Ah, pues sí, por eso la estoy dando ahorita. Lo único que tenemos prohibido es estar dando clases los sábados o los domingos, eso sí. ¿Verdad? Pero los días de semana estamos hoy martes, ¿verdad? Día de trabajo. Bueno, de hecho, pues ya voy a cortarlos para que se vayan a descansar. Yo creo que más o menos estamos entendiéndonos ahí que todos los aspectos microeconómicos que están basados en el desarrollo de una economía local tienen un enorme impacto hacia lo que se refiere las relaciones económicas internacionales o el comercio internacional. ¿Me explico?
¿Estamos claros, chicos? Quiero ver aquí qué otra cosita tenemos. Bueno, decíamos que es la macroeconomía. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a tratar de buscar una definición aquí para que más o menos la miremos. Dice que la macroeconomía, ya le expliqué, pero voy a presentarles aquí algo para que más o menos estudia las decisiones de los diferentes agentes económicos desde el punto de vista individual. Por ejemplo, la microeconomía analiza las decisiones de la empresa. Ya lo expliqué, recuerdan que yo les hablé de eso al principio. Ya sean grandes o pequeñas. La economía española inicia dominios con señales positivas, etcétera. Esas son cosas así que hablan, ¿verdad? La microeconomía es básicamente eh, es la parte de la economía que se encarga de analizar y estudiar el comportamiento y funcionamiento de los agentes económicos, familias y empresas en los mercados, analizando detalladamente sus variables económicas, tales como preferencia de los consumidores, los salarios, consumo de los agentes, producción, entre otros. Ahí tienen, ¿se fijan? Entonces, ¿cuáles son las variables? Además de las que yo ya mencioné, yo dije factor trabajo, yo dije impuestos, yo dije la preferencia de los consumidores, dice ahí, es correcto. Sí, es todo prácticamente. Los salarios, los salarios, los salarios, el consumo de los agentes, producción. A diferencia de la macroeconomía, en la microeconomía se enfoca en el estudio del comportamiento individual de los agentes económicos. ¿Estamos claros? Es decir, la microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos. Se funda en la ley de la oferta y la demanda. Analiza de manera individual el comportamiento de las familias o empresas, de manera individual. Por eso es que yo te estaba poniendo el ejemplo de los tatuajes, ¿verdad? En Estados Unidos, en Japón, ¿verdad? Porque son actividades económicas que esos países, por eso es que esos países, fíjense bien muchachos, esos países son súper desarrollados, porque no pierden una. De una u otra manera, ellos quieren sacar un rédito importante para el desarrollo de su país. ¿Me explico? Entonces, el que en otros países, por ejemplo en México, si te pones a vender en la calle, tienes que pagar impuestos. Impuestos. Ahorita yo no manejo más o menos lo que es la tasa de impuestos que debe pagar, por ejemplo, lo que pagan los vendedores, qué sé yo. Todo el que se mantiene a la orilla de las calles ocupando espacios para vender tiene que pagar impuestos. Es una ley. Es una ley de la microeconomía. Es una característica de la microeconomía. La principal característica de la microeconomía es que se funda en la oferta y la demanda. Si vos tenés un caramanchel vendiendo elotes cocidos o mangos ahí en la parada, pues tenés que, peor aún, que estás en una parada ocupando los espacios públicos ahí donde la gente llega. Entonces, tenés que pagar impuestos. ¿Estamos claros? Busca entender detalladamente el comportamiento de los mercados y estudia la relación entre los diferentes agentes económicos.
La microeconomía busca comprender la relación que hay entre los consumidores y las empresas. Es ahí el detalle también. Es muy importante ahí el aspecto micro hacia afuera, es decir, el concepto micro hacia el comercio internacional, el concepto micro hacia las relaciones económicas internacionales. Esa relación existente entre consumidor, que es un indicador dentro de la economía, ¿verdad? Esa condición de relación que hay entre consumidor y empresa para determinar si realmente los consumidores están prefiriendo esa empresa que tiene alta calidad en sus productos y la venden y venden su producto hacia afuera. La relación precio, el indicador o el factor salario es muy importante. El incentivo social, o sea, el pago de seguro social. Es muy importante dentro de la microeconomía para trabajar en función de las relaciones que hay entre ese concepto micro y las relaciones económicas internacionales. ¿Alguna pregunta que tengan? Ahora viene el tercer aspecto. ¿Cómo se identifica la microeconomía con las exportaciones? Esto es importantísimo. Es lo que estaba planteando hace un momentito, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la microeconomía? La microeconomía estudia el aumento de las exportaciones producido por el sector agrícola, debido a los negocios acordados con los distintos sistemas de integración en los tratados de libre comercio, etcétera. Estudia el aumento de las exportaciones a nivel global, perdón, a nivel micro. A nivel micro. ¿Estamos claros? Estudia el aumento de las exportaciones producido por el sector agrícola. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto cayó? Digamos, ¿qué relación hay entre esos aspectos de carácter microeconómico en una determinada economía respecto a las importaciones, respecto a las exportaciones? Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en el territorio extranjero para su utilización, ¿verdad? La exportación es básicamente todo bien o servicio legítimo que el país productor vende y el país receptor recibe. Entonces, la microeconomía, fíjense bien, muchachos, voy a decir algo muy interesante. La microeconomía, a nivel de empresa, relacionado con la participación de las empresas en el comercio internacional, que son de utilidad para profundizar el papel que desempeñan estas empresas en la productividad, el tamaño de los mercados de exportación y sobre la dinámica de exportación de las empresas. Esto es a nivel micro, porque estos aspectos se refiere eh, básicamente a las decisiones de una empresa que va a exportar, qué es lo que debe exportar en función de lo que se
de lo que se hizo en un determinado periodo laboral, por ejemplo. Y eso se conoce como la oferta exportable. La oferta exportable es lo que la empresa tiene en concepto para poder mandar ese producto a nivel a nivel internacional, ¿verdad? Las exportaciones, lo vamos a ver a la inversa, las exportaciones tienen un impacto positivo hasta cierto punto en el desarrollo de la economía, ¿verdad? Tienen un impacto positivo muy importante. Entonces es necesario manejar ese aspecto. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, pues yo los estoy dejando acá, ¿ya? Para que se, se, se vayan a descansar, pues, ¿ya? Y, y estudien, pues. Felicito a los muchachos que se conectaron, ¿verdad? Que estaban interesados porque sabían que íbamos a hacer, porque yo la había dejado la C, pero después les mandé un mensaje al grupo de que yo mandé al grupo 2 mandé, y era el grupo 1 que iba a mandar el mensaje. Es ahí el error, pero todos sabían. No, Juan, tranquilo.